Bendecida noche, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios para el devocional de esta semana. Y bueno, vamos a meditar en el Salmo 51, versículo 4, dice así: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, atesorando la justicia de Dios. Mis hermanos, el Salmo 51 es un salmo escrito por David en una condición bien interesante. Él cometió un pecado muy grave, bueno, una lista de pecados muy graves. El más conocido en este caso fue la situación con Betsabé. Recordemos que eso llevó a muchas cosas: ociosidad, morbosidad, flojera, asesinato, mentira, todo lo que involucró eso, además del adulterio y bueno, muchas cosas más. Ahora hay algo muy interesante en esto, hermanos, porque cuando él es confrontado por el profeta Natán, tiene que admitir su pecado. Y lo dice de esta forma. Esto es increíble, hermanos, porque es un contraste muy grande. Contra ti solo he pecado. David reflexiona en sus actitudes, David reflexiona en lo que él ha hecho o ha estado cometiendo y la línea de pecado que llevó, hermanos, y él admite que todo estuvo mal. Hermanos, no vamos a encontrar bendición hasta que no admitamos nuestra condición. Y nuestra condición nos lleva a estar en necesidad. Y nuestra necesidad es necesidad de Dios. Así que sí es importante, hermanos, que si entendemos que tenemos un Dios justo, un Dios santo, nuestra vida, nuestra conducta se vaya guiando en esa dirección, en la misma santidad, anhelando la justicia de Dios. Y mire, que cuando hablamos de justicia de Dios, hablamos de una justicia perfecta. David le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David aquí está hablando con vergüenza. Dios, tú viste cuando yo pequé, tú viste cuando fallé, hermanos. Y si al final de nuestros días no recapitulamos en nuestra conducta y nos ponemos a cuentas con Dios, es complicado, hermanos, que nuestro corazón pueda ser sensible a la palabra de Dios, ser sensible a sus maravillas, a la creación, a ver todo lo que Dios ha hecho. Dice aquí: contra ti solo he hecho lo malo. Tus ojos, tú fuiste testigo de lo que hay en mi corazón, tú fuiste testigo de mi pecado ejecutado. Hermanos, y Dios, lamentablemente para nosotros, Dios conoce nuestra situación. No podemos ocultarle nada, no podemos esconderle nada. Él estuvo presente en lo que dijimos, en lo que hicimos, en lo que pensamos o a dónde fuimos. Hermanos, y no, esto no es para que tengamos miedo de, caray, sino para que tengamos conciencia, hermanos, de que Dios es grande, de que Dios es bueno y que aún a pesar de que Él conoce lo que estamos haciendo, nos ha dado oportunidad, hermanos, de acercarnos a Él. Dice después: para que seas reconocido justo en tu palabra. Hermanos, tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios, admitir la palabra de Dios, la dirección y la corrección de la palabra de Dios. ¿Y sabe con qué nos vamos a encontrar? Con que Dios es justo. No nos va a aplaudir nuestro pecado, claro que no. El pecado siempre acarrea maldición, hermanos. Pero Dios es fiel. Y Dios sigue teniendo en su corazón el deseo de que su pueblo venga a Él. Hermanos, si la salvación fuera por nuestras obras, todos estaríamos perdidos. Por la misericordia de Dios, la salvación es por Jesucristo, por la gracia, hermanos, y la obtenemos por fe, por creer en Él. Y entonces encontramos con que es a través de Jesucristo que la justicia de Dios se hace más deleitable, hermanos, se hace increíble para nosotros, porque fue obtenida por Él y la recibimos por su gracia. Hermanos, de verdad Dios es misericordia, y cuando entendemos esto nos damos cuenta que de verdad la justicia de Dios es perfecta. Y se da cuenta entonces del contraste, nuestra condición de pecado y la santidad y la justicia de Dios de una forma increíble. Y sabe que Jesucristo en medio, para poder hacernos accesibles a esa gracia y a esa justicia. Y entonces David, hermanos, no lo dice como un lamento, porque todo lo que tenemos en el Salmo 51 es una oración que David hace para reconciliarse con Dios después del evento Betsabé. Así que, hermanos, nosotros tenemos esa misma oportunidad. Dice: y tenido por puro en tu juicio. Lo que tú digas, Dios, es justo, es bueno. Y recordemos esto, hermanos: la voluntad de Dios tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta.
Así que si analizamos este contraste, hermanos, necesitamos de la justicia de Dios todos los días. Pero caminemos, cuidemos, hermanos, nuestra conducta, porque nuestro Dios es santo y merece que su pueblo camine en santidad. Cuidemos nuestros pasos. Dios sigue siendo bueno. Que el Señor le bendiga.